Hola a todos, otra vez estamos aquí y vamos a comenzar a hablar de la toponimia. La toponimia que, como ya habíamos visto, era uno de los fundamentos de la teoría gallega y un fundamento muy importante, porque realmente Colón ahí es donde deja su huella patente de su origen gallego. Nos vamos a explicar. Antes de nada vamos a ver una carta náutica que hizo el puerto de Marín, la autoridad portuaria del puerto de Marín, y que esta carta la hizo como petición de la Asociación Cristóbal Colón Gallego, Celso García Garriga, que le pidió que hiciera una carta náutica de los puntos geográficos de los topónimos que habían sido puestos en América y que tenían su correspondencia en la ría de Pontevedra. Y estos topónimos para ver si eran del siglo XV o anteriores. Entonces la autoridad portuaria cometió el proyecto, el estudio, y entonces al cabo de un tiempo elaboró la carta. Todos estos puntos azules que veis aquí son los topónimos que puso Colón en América y que se corresponden con los de la ría de Pontevedra, nada más los de la ría de Pontevedra. Faltan los de Vigo, los de la ría de Vigo, los de la ría de García y algunos de la parte norte de Galicia. También faltan los que se corresponden con el casco urbano de Pontevedra, que tampoco los ponen. Suelen ser santos y alguna característica más. Eso los iremos viendo conforme vayamos hablando de lo que es la toponimia. Es importante que la autoridad portuaria haya hecho este estudio y esta carta, porque lo que significa es que estos puntos geográficos ya existían en el siglo XV. Las demás teorías de origen de Cristóbal Colón, que también tienen su parte de la toponimia como fundamento, habría que ver si hicieron un estudio para ver si esa correspondencia que hay en su geografía con los topónimos que puso Colón en América, si eran del siglo XV o anteriores. Porque puede pensarse que a lo mejor, por casualidad, Colón los puso en América y posteriormente se pusieron en la geografía correspondiente. En este caso, en Pontevedra, no es así, ya existían en el siglo XV. Bueno, vamos a pasar al siguiente fotografía, en la cual vamos a comenzar con el estudio solo del primer viaje, del primer viaje que hizo Cristóbal Colón y que fue poniendo los distintos topónimos a lo largo de ese primer viaje. Vamos a comenzar con la descripción de los topónimos puestos por Colón en América. Es importante, y nunca me cansaré de repetir, que la toponimia no se puede contemplar aisladamente, sino que hay que contemplarla como el grupo. Si la contemplamos como el grupo y no aislamos nombres y decimos, bueno, es que estos nombres también, sobre todo los santorales, los nombres de santos y santas, estos nombres los hay también en otras zonas de España y de Europa, efectivamente. Santa Catalina o San Juan Bautista lo puede haber en muchos sitios, en muchos lugares. Pero que todos los nombres de santos que haya impuesto Colón en sus distintos puntos geográficos en América coincidan y estén todos en Pontevedra, ya es otra cuestión distinta. Ya hay que contemplarlo como un todo, como un conjunto, no aisladamente. Bien, entonces vamos a empezar. Aquí tenéis el mapa de la ría de Pontevedra, de los topónimos que puso en el primer viaje. Evidentemente faltan los topónimos que no son de la ría de Pontevedra, que después hablaremos de ellos. Aquí tenemos en azul los topónimos que puso, y entonces tenemos el primero, San Salvador, que es el primero que puso, que ya es un nombre bastante atípico de poner, porque ni es mártir ni es santo. Lo normal es que le hubiera puesto El Salvador. Sin embargo, le puso San Salvador. San Salvador es el apelativo con que en Galicia se designa a Jesús. Y hay muchísimas parroquias que se denominan San Salvador y lugares. En España en concreto creo que hay 200 y algo de parroquias que con ese nombre, de las cuales la mayoría se encuentra en Galicia, que son alrededor de 180,
unas pocas se encuentran en Asturias, como somos primos hermanos, pues tampoco habría mucha diferencia, y otras se encuentran en Extremadura y en Salamanca, creo. En Extremadura se encuentran justo pues, en la zona de la frontera, y esas tierras fueron colonizadas por gallegos, curiosamente. En la época de los Reyes Católicos mandaron a gallegos para allí para colonizar y para que se asentaran en esas tierras. De hecho, es zona en la frontera donde se habla gallego, en Extremadura, en algunos pueblos. Por lo tanto, tienen un origen. Entonces, San Salvador es un nombre bastante atípico de colocar a una isla, de nombrar a una isla. Lo normal, repito, sería El Salvador. A continuación descubrió otra isla en el grupo de islas que le llamaban las Lucayas, como le denominaban los indígenas, y le puso Santa María Concepción. Santa María Concepción es la patrona, la copatrona de la parroquia de San Salvador de Pollo. Tengo que decir que antes que me olvidé que en Pontevedra hay dos San Salvador que están muy cerca del casco urbano ahora, y en el siglo XV también. Una es San Salvador de Pollo y otra es San Salvador de Lérez. Por lo tanto, vemos que en el entorno de Pontevedra hay dos San Salvador, lo cual designa que es bastante típico en Galicia, y en la provincia de Pontevedra más abunda bastante. Con lo cual, después puso Santa María de la Concepción, que curiosamente es la copatrona de la parroquia de San Salvador. Otro nombre que impuso fue el de Porto Santo. La ensenada de Porto Santo se lo puso a una bahía y en Cuba, y esta zona de aquí que veis, que es la zona de Porto Santo, ahora fue rellenada. Hace unos años, cuando se construyó la autopista del Atlántico que viene por este lado del río, toda esta zona se rellenó y ya no existe. Una desgracia. Otros nombres que puso, pues tenemos aquí Punta Lanzada, que es muy, muy significativo, porque Punta Lanzada es un nombre rarísimo que no se encuentra por ningún lado, por ningún sitio de la geografía española ni europea. Punta Ferro, Río Sol y Puerto del Sol, que curiosamente se encuentra en la isla pequeña de las Islas Ons, que se llama Isla Onceta, y estos nombres se encuentran en esta isla. Punta Aguda también se encuentra cerca de Hueu, del pueblo de Hueu. ¿Qué más nombres tenemos? Pues Punta Seca, Río Serpe, y después tenemos los nombres de los santos. Tenemos Santa Catalina y San Nicolás, que son dos nombres de dos cofradías que había en la época, en el siglo XV. San Nicolás era la cofradía de los armeros y Santa Catalina era el de la cofradía de los bordadores y sastres. Ya dije antes que había que contemplar todo esto como un todo, lo que es la toponimia. Más adelante, en el segundo y el tercer viaje, puso nombres de santos que se encuentran en Pontevedra y de dos cofradías más. Después también otra cosa curiosa fue de Nuestra Señora del Mar. Nuestra Señora del Mar es la patrona de la cofradía de los armadores de todas las Rías Bajas gallegas en el siglo XV. Por lo tanto, también tenemos otro nombre de santo. Y estos serían los nombres que corresponden a la Ría de Pontevedra en el primer viaje. Como vemos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y, por último, el 18 de diciembre celebró la festividad de la patrona de la festividad de la Virgen de la O, que es, curiosamente, la patrona de Pontevedra. Y es la patrona de Pontevedra desde el siglo X. Y se empezó a celebrar con mucha efusión y mucha festividad a partir del siglo XIII. Por lo tanto, ahí tenemos también otra casualidad. Bien, esto lo vamos a dejar y vamos a ver ahora los topónimos que puso fuera de la Ría de Pontevedra, en concreto de la Ría de Vigo y de la Ría de Villagarcía. Bien, vamos a acabar con la toponimia del primer viaje. Hasta ahora hemos visto la toponimia del primer viaje que se correspondía con los topónimos de la Ría de Pontevedra. Y entonces quedan por ver los topónimos que se corresponden con los nombres geográficos de la Ría de Vigo y de la Ría de Villagarcía.
Entonces aquí tenéis una imagen con los diferentes nombres que puso, correspondientes a la geografía gallega, a estas dos rías. No voy a mencionar todos, podéis parar el vídeo y verlos con detalle si queréis. Yo solo voy a mencionar algunos, unos pocos de ellos para que la cosa no se extienda mucho. Entonces tenemos primero Cabo Verde. Cabo Verde es, antiguamente es como se le llamaba al Cabo de Currubedo. Currubedo es una zona del final de la ría de Villagarcía, es famosa por sus dunas y hay un parque natural. Después tenemos también Cabo Campana. Cabo Campana se encuentra en las Islas Cíes y es una roca que tiene forma de campana que también se le denomina así en las Islas Cíes. Por lo tanto, hay una correspondencia. Después tenemos Punta Pierna. Punta Pierna también se encuentra en las Islas Cíes, que es curioso porque son dos islas, las Islas Cíes forman dos islas y una de ellas tiene una forma de pierna. No hace falta tener mucha imaginación para hacer corresponder la imagen con una pierna. Si acaso al final les pongo las Islas Cíes para que lo vean. Después hay otra cosa muy curiosa que es el Monte de Plata. En el diario de a bordo Colón pone que le puso ese nombre porque la cumbre aparecía con una densa niebla de color plateado. Bueno, pues esto mismo ocurría en el Monte de Plata, que se llamaba antiguamente en la desembocadura del Miño. También estaba cubierto de niebla y de color plata, y se llamaba además Monte de Plata. Ahora se le llama Monte de Santa Tecla, pero antiguamente se llamaba Monte de Plata. Y después, por último, tenemos el Saltelmo. Saltelmo es el patrón de Tui. Entonces, recapitulando, tenemos que de los 36 topónimos que puso Colón, tanto los que son comunes a Galicia como los que no, puso un total de 36 en el primer viaje. De los 36 topónimos, hay 29 que se corresponden con la geografía gallega, con las tres rías, Villagarcía, Pontevedra y Vigo. 29 porque además cuento, porque San Salvador no solo se lo puso una isla, se la puso a un puerto y se la puso a un río también, el nombre es San Salvador. Y después están el patrón de la Virgen de la O, que la celebró el 18 de diciembre, fue la única festividad que celebró a lo largo del primer viaje. Tengamos en cuenta que en ese viaje tuvo Navidades y no lo celebró. Y después tenemos el de San Telmo. En total, correspondencias entre los topónimos americanos y los gallegos hay un total de 31. Le he puesto aquí a la derecha una imagen de otro topónimo que lo dejé para el final porque me parece muy interesante. Esta parte de aquí se llama Mar de Santo Tomé o Santo Tomé del Mar y se encuentra en Cambados. Cambados está integrado dentro de la ría de Villagarcía. Es un entrante, como si dijéramos, dentro de la ría de Villagarcía y se llama Mar Santo Tomé del Mar. Pero es que Colón también puso otro topónimo que le llamó Mar de Santo Tomé. Si os fijáis, creo que fue en la isla de Cuba, si os fijáis, la similitud es bastante importante geográficamente, tanto geográficamente como por el nombre. Y además Tomé no es un nombre muy común fuera de la geografía, es bastante común en Galicia y fuera de Galicia no es un nombre que sea muy común. Entonces ahí tenemos dos peculiaridades bastante importantes, no solo la similitud geográfica, o sea, la similitud física, que son muy parecidos, y el nombre, que es prácticamente igual. Bueno, pues con esto acabamos lo que es la toponimia del primer viaje. Esperemos que les haya gustado y que les haya sembrado la semilla de la curiosidad para que sigan aguantándome y escuchándome en los próximos capítulos más sobre la toponimia. Hasta la próxima, si así lo consideran.